Ya, comenzamos con este examen, en el cual la pregunta número 1, no sé de qué año era este examen, pero era del primer parcial y es la parte, la parte práctica, ¿ya? También en el examen entra lo que es la parte de teoría, en el cual ustedes tienen que leer los dos temas y aprenderse lo que es teoría, concepto. Más que todo tienen que aprenderse las 3 primeras leyes de gases ideales, ya su concepto, porque le van a preguntar de eso, y leer, ¿no? Toda la teoría, porque sí o sí entra teoría. Pero hoy vamos a hacer los ejercicios para que no se nos haga muy largo la clase. Y entonces, como número 1, nosotros tenemos, fíjense, en el enunciado se dice, se tienen los siguientes datos experimentales para un solvente líquido, ya así nos dice, y nos van a dar una tablita donde la presión en milímetros de mercurio, fíjense, nos están dando la presión en milímetros de mercurio y la temperatura en grados Celsius. Entonces, en milímetros de mercurio para 465 milímetros de mercurio está en 25 grados Celsius. Y para 35 grados Celsius está en 525 milímetros de mercurio. Para 45 grados Celsius está en 585 milímetros de mercurio. Para 55 grados Celsius está la presión en 655 milímetros de mercurio. Y para 65 grados Celsius está la presión en 705 milímetros de mercurio. Ya esa es la tablita que nos van a dar en nuestro examen. Y nos dice calcular el calor de vaporización. ¿Ya? Calor de vaporización. La temperatura de ebullición. Y la presión de vapor para una temperatura de 80 grados Celsius. Ya le pueden ir sacando screen para que luego lo copien. Ya, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer, un ratito que está estorbando eso. Ya, ahora sí. Lo que nosotros debemos hacer con esta tabla que nos van a dar en nuestro examen es colocarlo. Nos están dando de forma horizontal. Fíjense, y nosotros tenemos que colocarla de forma vertical, en el cual la temperatura en grados Celsius de 25, 35, 45, 55 y 65, fíjense cómo lo hemos colocado, igual la presión, y en el cual siempre hemos dicho que nosotros vamos a trabajar la temperatura en grados Kelvin. Entonces, fíjense que 25 grados Celsius transformado a grados Kelvin van a ser 298,15 grados Kelvin. Y así sucesivamente transformamos los 35 grados Celsius a grados Kelvin, los 45, 55 y 65. Vamos a tener nuestra columna de temperatura en grados Kelvin. ¿Ya? Y lo mismo, fíjense que tenemos que hacer con la presión que está en milímetros de mercurio, que son, por ejemplo, 465, transformar a la presión en atmósfera. Mira aquí grano, aquí O sea, es un grano caminando, hija. Por favor, su audio, compañera. O sea, 465 dividido entre 760 y vamos a tener la presión en atmósfera. Ya, 0,61184 nos sale para el primer valor. Y así sucesivamente van a hacer la transformación en presión en atmósfera.
Entonces lo que nosotros vamos a... Buenas tardes, acabo de entrar. Por favor, ¿podría repetir esa última parte de donde sacó la presión atmosférica? Ya tienen aquí la presión en milímetros de mercurio de 465 milímetros de mercurio y eso lo dividen entre 760 para que sea ese valor en la presión atmosférica. ¿Ya? Y le va a salir 0,61184 y si no me equivoco más decimales y ustedes anotan lo que puedan anotar o mejor si lo anotan todo. Entonces vamos a tener estas dos tablitas. Vamos a tener esta que es la temperatura y fíjense que en el texto nos dicen que para esta clase de ejercicio cuando nos pidan lo que es temperatura de ebullición o el calor de vaporización, nosotros tenemos que hallar esto. 1 entre la temperatura que hemos hallado en grados Kelvin y logaritmo natural de la presión y que la presión tiene que estar en atmósfera. Fíjense, atmósfera y la temperatura en grados Kelvin. Entonces, su calculadora usted va a colocar 1 dividido entre la temperatura que es los 298,15. ¿Ya? Y le va a salir un valor de 3,354 por 10 a la menos 3. Ya anotan todo tal como les sale. El otro es 1 entre la temperatura en grados Kelvin, 308,15. 1 dividido entre este 308,15 y le va a salir 3,2451. Si no me equivoco, más decimales le sale. Y por 10 a la menos 3. Así van a hacer para esta tabla que es la temperatura. Esta tabla va a ser 1 entre temperatura, le va a salir los valores. Y para los que tenían problema en este ejercicio, algunos me preguntaban, porque le dio de tarea al ingeniero Efraín. Siempre la tarea que le da el ingeniero Efraín es porque va a entrar en el examen, así que practiquen eso, ¿ya? El ingeniero le colocaba así, 1 por 10 a la menos 4 aquí arriba, ¿ya? Donde él lo que hacía era, por ejemplo, tomar solamente los números. El por 4 que a él le salía, no lo tomaba en cuenta, solamente tomaba en cuenta los números. ¿Ya? Y por eso es que arriba le colocó por 10 a la menos 4 o en sus textos ustedes tienen por 10 a la menos 4 y solamente hay números. Entonces es como decir que nosotros en este ejercicio, fíjense que nos ha salido todos aquí. Por 10 a la menos 3. Fíjense que tal como está aquí, le sale en su calculadora. Entonces es como que nosotros no utilicemos este por 10 a la menos 3 para colocar en la calculadora, en la tabla que vamos a hacer ahorita. Solamente ocupamos los números. ¿Ya? No colocamos en la tabla del por 10 a la menos 3, como el método que hizo el ingeniero Efraín. Y aquí arriba lo factorizaba por 10 a la menos 3, para que diga que todos estos valores que tengamos aquí abajo están a la por 10 a la menos 3. Ya, pero lo vamos a hacer así tal como lo hice, es para no confundirlo, porque luego eso ustedes tienen que saber dónde va a ir, dónde va a afectar ese por 10 a la menos 3 y en el examen no se van a poder dar cuenta. Entonces, tal como les sale, lo colocan y van a colocar en su tabla. Lo mismo es aquí, la presión en atmósfera. O sea, el logaritmo natural de esta presión, que es 0,61184, le va a salir un valor negativo, 0,49128, porque el logaritmo menor a 1 siempre van a ser, el logaritmo natural menor a 1 siempre van a ser negativos. Fíjense que todos salen negativos y 0, y sus decimales. Ya igual ahí, ustedes escogen cuántos decimales van a utilizar y mejor si los utilizan todos. Entonces, en nuestra tablita que vamos a hacer, fíjense que ya hemos llenado
esta tabla. Esta tabla que le piden en su texto está así de esta manera. Para llenar en la calculadora, en regresión lineal, nosotros decimos que uno disculpe. entre la temperatura. ¿Sí? La presión en atmósferas, ¿cómo era? Perdón. ¿Qué tiene la presión? ¿Cómo lo calculó presión en atmósfera? 465 dividido entre 760. Ya, gracias. ¿Ya? Y luego a eso le saca el logaritmo natural que tiene de este valor aquí de 0,61184. Le va a salir ese valor. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros hacemos para colocar en la tabla de regresión lineal, X, donde nos diga X, nosotros vamos a colocar todos estos datos donde tenemos que es 1 entre temperatura para X, y donde nos diga Y, vamos a colocar esta parte de aquí, natural de la presión en atmósfera. ¿Ya? Ese es Y. Así van a llenar su tabla, ¿ya? En su calculadora. Entonces, una vez que hayan llenado ese valor en su calculadora, en X, en Y, ustedes ya saben preguntar cuánto es el valor de A. Fíjense, el valor de A le tiene que salir igual a 3,08035 y el valor de B menos 1063,63. ¿Ya? Y tiene que colocar, el por 10 a la menos 3 en X. No se vayan a olvidar, tal como está aquí lo colocan. Ya, el por 10 a la menos 3. Ya, para los que quieran ir haciendo, me avisa si les sale. Entonces, ya tenemos el valor de A y tenemos el valor de B, ya que nos sale negativo, ojo, negativo. Cuando el ingeniero Efraín hizo ese otro método, el método que él lo hizo factorizando, el número 1 entre temperatura, que por ejemplo en este caso haya factorizado de por 10 a la menos 3, aquí en nuestro valor de B le iba a salir menos 1, si no me equivoco, 0,063, ¿ya? Y como factorizó el por 10 a la menos 3, aquí él le colocaba por 10 a la 3 positivo. Ya, pero es para evitar eso y que ustedes se equivoquen en recorrer la coma, porque ustedes van a tener que recorrer la coma en este caso. Y es para evitar eso, es que lo coloco tal como está, como nos sale en la calculadora. Entonces colocamos datos, ya tenemos nuestro valor para A y nuestro valor para B. Colocamos datos donde nos están pidiendo el calor de vaporización. Cuando nos den una tabla así, y nos digan un calor de vaporización, fíjense. Un calor de vaporización, nos den una temperatura de ebullición y nos den una presión de vapor de temperatura, o mayormente nos dan calor de vaporización y temperatura de ebullición. Tenemos que hacer con 1 entre temperatura y logaritmo natural de presión. Ya es para que no se confundan, porque el año pasado, cuando yo estaba en esa materia, varios se confundieron con la otra tablita que es variación
la variación de altura de los milímetros de mercurio que le daban. Que ahorita vamos a ver eso cómo se hace. Y para que ustedes vean que es diferente. Entonces tenemos datos, calor de vaporización que queremos encontrar, temperatura de ebullición y la presión nos dice cuándo el sistema va a estar a una temperatura de 80 grados Celsius, que es en temperatura en grados Kelvin, 353,15. Entonces, por fórmula, tenemos que saber la fórmula nosotros de este ejercicio, donde nos dice que logaritmo natural de la presión es igual a menos, aquí tiene el menos calor de vaporización entre la constante R, que nosotros sabemos ese valor, entre la temperatura más el calor de vaporización dividido entre R por la temperatura de ebullición. Y como estamos haciendo regresión lineal, decimos que este logaritmo natural de presión es igual a Y. El menos calor de vaporización entre R es igual a B. Este 1 dividido entre temperatura es X, porque estamos colocando para X 1 entre T. ¿Ya? El logaritmo natural de P es Y, porque estamos colocando en la tabla, en la columna que es para Y. Y este que es positivo, positivo. Y calor de vaporización dividido entre R por temperatura de ebullición viene a ser el valor de A. ¿Ya? Entonces decimos, vamos a encontrar lo primero que debemos encontrar cuando nos dan este tipo de ejercicio, porque si no, no vamos a poder avanzar, es el calor de vaporización. ¿Dónde es esta partecita de aquí? B. Fíjense que B era este menos calor de vaporización entre R, que era B. Entonces colocamos aquí abajo menos calor de vaporización entre R es igual al valor de B que hemos sacado. Entonces queremos despejar calor de vaporización. Esta R que está dividiendo va a pasar a multiplicar a B. ¿Ya? Entonces nos va a quedar de esta manera. Menos calor de vaporización es igual a B por R. Se puede multiplicar por menos 1 o cambiar el signo. Toda esta parte de aquí, volcarlo a este lado de acá y este lado de aquí, a este lado de acá, para que este signo pase al otro lado, porque no queremos menos el calor de vaporización, sino queremos positivo. Ahora, una vez que tengamos el calor de vaporización es igual a B por R, que es la constante, y despejando el signo negativo, vamos a tener el calor de vaporización es igual a menos el valor de B por la constante R. ¿Ya? Entonces, y fíjense que es reemplazar, porque el valor de B, este valor de B ya lo habíamos sacado, que lo tenemos aquí, valor de B por regresión lineal. Y la constante R es lo que ya nosotros debemos de saber. Entonces el calor de vaporización menos, fíjense, menos por este menos de B, entre paréntesis, el valor de B, que es menos 1063,63 por la constante R que vamos a utilizar 1,987 porque viene dados en sus unidades que son calorías por mol grados Kelvin, ¿ya? Donde el calor de vaporización nos saldrá 2113,43 calorías por mol, ¿ya? Así no tiene que salir nuestras unidades. Calorías por mol siempre lo que es el calor de vaporización. Porque aquí simplifica, ¿ya? Se simplifica lo que es la temperatura en grados Kelvin y ya tenemos nuestro calor de vaporización. Rodolfo,
Entonces, Ese calor de vaporización siempre va a quedar, por ejemplo, menos B por R, sí, siempre va a quedar, despejando, digo, porque el ya, por tiempo la va a ser fórmula. corto para utilizarlo así nomás. Sí, siempre va a quedar así porque esta fórmula ya es la original. Ya no cambia. Por más que haya valores diferentes, no cambia esta fórmula. Siempre va a quedar así. Ya. A, B ¿Ya? siempre se saca de regresión lineal y la constante R es la universal que vamos a utilizar, no es la R que se saca de regresión, ¿no? No, no, esa, sí, no, esa R no se ocupa. Lo único que uno puede ver en la R que saca de regresión lineal es ver si está bien los datos que hemos colocado. Ya tienen que estar acercados a 1, siempre le sale 0,998. En caso de que le salga 0,8, quiere decir que nosotros hemos colocado un dato mal, ¿ya? Es solamente para ver que sí haya hecho una línea, ya una línea recta. Ya, esta R es la constante universal porque es quien le va a dar las unidades, fíjense, al calor de vaporización, que es cal por mol. ¿Ya? Entonces vamos a tener como siguiente, nosotros hemos dicho, fíjense, aquí arribita vamos a hacerlo, en nuestra ecuación, nuestra fórmula, que calor de vaporización dividido entre la constante R por la temperatura de ebullición va a ser igual a A. Todo eso es A, el A que hemos sacado de la regresión lineal. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros hacemos el siguiente paso trabajando con A. Fíjense, calor de vaporización dividido entre la constante R por la temperatura de ebullición es igual al valor de A que hemos sacado. Entonces, despejando esta temperatura de ebullición va a pasar a multiplicar a A. Y esta A que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, despejado nos va a quedar temperatura de ebullición es igual a la constante de vaporización dividido entre R por A, el valor de A. Y es solamente reemplazar. Fíjense que temperatura de ebullición es igual. Tenemos el valor del calor de vaporización, que es 2113,43 calorías por mol que hemos sacado. Y nuestra constante R que seguimos utilizando, de la que sabemos, 1,987 calorías por mol grados Kelvin, por el valor de A. Fíjense que nuestro valor de A nos ha salido 3,08035, ¿ya? O depende de cuántos decimales ustedes coloquen. Y aquí, calorías con calorías simplifican y mol con mol y nos va a quedar la temperatura siempre en grados Kelvin. Entonces, nuestra temperatura de ebullición va a ser 345,3 o 306 grados Kelvin. Y en grados centígrados es 72,15, ¿ya? Grados Celsius. Así es como hallamos la temperatura de ebullición. Y tenemos más abajo que nos están pidiendo la presión. Ya la presión a una temperatura igual de 353,15 grados Kelvin. Nosotros tenemos que hallar. ¿Ya? Y en el cual nosotros primero se lo voy a enseñar por el método de la fórmula, la ecuación que nos están dando, en el cual el logaritmo natural de la presión es igual. Es para que ustedes se fijen y vean con qué
qué forma van a hacer, es más rápido o qué forma les entiendan, ¿ya? Entonces, el logaritmo natural de la presión es igual a menos el calor de vaporización dividido entre R por 1 entre T más calor de vaporización dividido entre R por la temperatura de ebullición. Entonces, nos están pidiendo la presión. Es esta presión que nosotros debemos de despejar. Y es esta de aquí, la temperatura que nos están dando, ya que aquí ya la coloqué yo en grados Kelvin. Nos daban 80 grados Celsius. Y ya la coloqué en grados Kelvin. Entonces, lo que debemos hacer es despejar presión, ¿ya? Porque no queremos logaritmo natural de presión. Queremos solamente presión. Entonces, este logaritmo, para que pase al otro lado, al lado derecho, al lado después de este igual, pasa con el número o el valor de E, ¿ya? E y todo esto que teníamos nosotros, ya al otro lado, va a pasar como exponente de, ya pasa como su exponente. Este queda abajo y su exponente queda todo eso que está en azul. Ya fíjense arriba. Entonces lo que nosotros hacemos ahí es reemplazar. Ya en su calculadora ustedes tienen el valor de E. Ya. Van a colocar E, fíjense, y paréntesis, tienen menos el calor de vaporización, que es 2113,43 calorías por mol, con la constante R debajo, que es 1,987 calorías mol grados Kelvin, por 1, fíjense, entre la temperatura que nos están dando, que nos están pidiendo, que son 353,15 grados Kelvin. Luego más el calor de vaporización, ya 2113,43 calorías por mol. La constante R que es 1,987 calorías mol grados Kelvin por la temperatura de ebullición. Fíjense que esta es la temperatura de ebullición. No es la temperatura que nos están dando, ya eso van a tener cuidado, no van a colocar la temperatura que nos están dando a ambas partes, ¿ya? Una es temperatura que nos están pidiendo para hallar y el otro es temperatura de ebullición que ya hemos hallado. Y esto es colocar en su calculadora, lo colocan tal como está, los paréntesis igual, y le tiene que salir un valor de una presión de 1. Presión es igual a 1,0708 atmósferas. ¿Ya? Las presiones en atmósfera. Aquí cal con cal se van, mol con mol, grados Kelvin con grados Kelvin. Aquí cal, mol, sí, está bien. 1,0708 atmósferas. ¿Ya? Y ahora lo que nosotros, este es el método de la presión, sacar con esta fórmula. Ahora lo que nosotros debemos de hacer con el método que nosotros sabemos, o el ingeniero ya les ha dicho, que es preguntando con sombrerito, ya sea Y sombrerito o ya sea X sombrerito, ya que depende de lo que nos piden. En este caso, P dijimos que estaba en Y, hemos colocado en Y, y T hemos colocado en X. ¿Ya? Entonces, fíjense que nosotros no podemos preguntar, no podemos preguntar P directamente con el valor de Y sombrerito. ¿Ya? Y sombrerito, fíjense que se le coloca cuando vamos a, nos están pidiendo presión. Presión hemos colocado en Y, entonces Y es lo que preguntamos como sombrerito. ¿Ya? Y no podemos nosotros preguntar directamente el valor de la temperatura y al ladito colocarle Y sombrerito, porque nos va a salir el valor mal. Y es porque en Y nosotros no hemos colocado la presión. O sea,
no hemos colocado solamente la presión, sino hemos colocado lo que es logaritmo natural de la presión, hemos colocado en Y, y en X no hemos colocado el valor de temperatura, sino hemos colocado en X 1 entre la temperatura. Ya eso tenemos que tomar en cuenta, que de esa forma hemos nosotros colocado en nuestra tabla. Y de ahí vamos a despejar lo que es esta presión que nos están pidiendo, en el cual la presión, ya les dije que el logaritmo natural al otro lado va a pasar como el valor del logaritmo natural, pasa como el número de E, ¿ya? Y como exponente va a quedar todo este valor de 1 dividido entre la temperatura que nos están dando, es esta temperatura, por Y sombrerito, ya, porque vamos a encontrar lo que es la presión. Fíjense, aquí elevado, E elevado a eso que ya teníamos, y es reemplazar, ya ustedes reemplazan 1 dividido entre 353,15 por Y sombrerito, ya, no se olviden el E, y le tiene que salir una presión igual a 1,0709 atmósfera, y tiene que ser el mismo valor, ya, mismo valor, no tiene por qué cambiar o ser diferente, solamente que este es un método más directo para no estar trabajando con la ecuación, ya, y tomar en cuenta qué colocamos en X y qué colocamos en Y. Y ese es todo el primer ejercicio. ¿Entendieron eso? Eso lo hacemos, disculpe, para comprobar nomás, ¿no? El lado izquierdo que nos indicó ahorita. Pueden hacerlo. Es que, bueno, no es para comprobar porque en el examen a ustedes no le va a dar tiempo para estar comprobando. Solamente que yo se lo hago así es para que ustedes vean cuál de los dos métodos pueden hacer mejor. ¿Ya? Ahí es. Preguntas. Hola, auxiliar, ¿lo va a subir esto de PDF al grupo o le va a sacar foto? ¿Va a Se subir? lo voy a pasar. Se lo voy a pasar al grupo que tenemos ya. Es que yo no, es que yo recién entré a su clase y estoy por el mercado ahorita y estoy mirando, digamos, lo que como explica, pero no lo tengo en mi cuaderno, por eso digo. Ya, se lo voy a pasar al grupo donde estamos todos, ahí se los paso. ¿Ya? Ya, muy bien. Mirando cómo lo explica. Gracias. Ya. ¿Y la clase grabada, auxiliar, va a pasar igual? Su compañero o compañera que está grabando, creo que son dos, la suben a Classroom ellos, ¿ya? Ya son ellos quienes lo suben. Y disculpe, lo van a mandar el código, digamos, donde lo suba la grabación, por favor, ¿ya? El código de Classroom para poder entrar a ver la grabación, poder hacerlo los ejercicios. Sí, igual se lo voy a pasar en el grupo, ya se lo había pasado yo más antes, ya lo había dicho, ya hay varios, 100 y tanto ahí en Classroom, pero se lo voy a volver a pasar. Ya, muy bien. Gracias, que yo no estoy en esos grupos, pues. Ya. Entonces, nosotros tenemos como número 2, fíjense, número 2, nos dice un líquido cuya viscosidad es de un poise, ¿ya? Tiene una densidad, o sea, la densidad del líquido 1,0158 gramos por centímetro cúbico a 25 grados Celsius, ¿ya? Punto seguido nos dice en este líquido que está en reposo se deja caer una esfera de 0,55
milímetros de radio, fíjense, nos están dando el radio, y 0,086 gramos de peso. Entonces nos dice calcular el tiempo que tarda la esfera si recorre una distancia de 60 centímetros. Ya esto ustedes ya lo han hecho en práctica, yo creo que ya lo han pasado, ya han visto cómo es la práctica de estos ejercicios de líquido con lo que es viscosidad, y ya van a tener más o menos, ya saben cómo es que se hace. Entonces, como datos, vamos a tener que para el líquido nos están dando la viscosidad del líquido es igual a un Poisson, la densidad del líquido que es igual a 1,0158 gramos por centímetro cúbico y una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Ya? Ahora nos dice que para la esfera tenemos un radio es igual a 0,55 milímetros. Milímetros. Y tenemos una masa de 0,086 gramos. Y nos están pidiendo hallar el tiempo, fíjense, el tiempo que va a recorrer nuestra esfera en ese líquido, ya que es el viscosímetro que ustedes han hecho en laboratorio, y en una distancia de 60 centímetros, ya, a través de ese líquido. Entonces, lo primero que debemos de hacer es encontrar la densidad de la esfera. Siempre tienen que tener la densidad de la esfera y la densidad del líquido, donde para poder encontrar la densidad de la esfera nos están dando masa y necesitamos volumen para poder encontrar la densidad de la esfera. Y decimos que el volumen es igual a 4/3 por pi por radio al cubo, que es la fórmula de volumen de la esfera. Donde el radio que nos están dando, fíjense, 0,55 milímetros, nosotros lo vamos a transformar a centímetros, ¿ya? ¿Por qué? Así tienen que estar nuestras unidades de distancia en centímetros, la masa en gramos, y el tiempo nos va a salir o tenemos que tenerlo en segundos. En el cual reemplazamos volumen es igual a 4/3 por pi por el radio, que ya aquí lo transformé, o sea 0,55 dividido entre 10, vamos a tener 0,055 centímetros, y eso al cubo, ¿ya? En el cual vamos a tener un volumen que es igual a 6,969 por 10 a la menos 4. Es un volumen pequeño. Y fíjense que vamos a tener en las unidades de centímetros al cubo, ¿ya? Porque estamos trabajando con centímetros. Y entonces nosotros podemos decir, ahora sí, que la densidad de la esfera, o bueno, la fórmula de la densidad, que es la fórmula de densidad para todos. La densidad es igual a masa entre volumen, donde la densidad va a ser igual entonces a la masa de la esfera que nos están dando 0,086 gramos dividido entre el volumen que hemos hallado de la esfera, 6,969 por 10 a la menos 4 centímetros cúbicos. Ya, gramos por centímetros cúbicos nos saldrán nuestras unidades. Entonces nuestra densidad es igual a 123,4 gramos por centímetros cúbicos. Y fíjense que es una densidad grande, ¿no? 123,4. Y tiene que ser una densidad siempre mayor a la del líquido para que esta esfera pueda caer, ya pueda caer hacia abajo, pueda tener una velocidad, pueda tener un tiempo en el cual va a recorrer una distancia en lo que es el viscosímetro, ¿ya? Le puede salir 10, le puede salir 50, le puede salir 100, 123 en este caso, pero siempre mayor a la densidad del líquido.
Entonces nos salió esa densidad para la esfera. Y nosotros comenzamos a hacer con esta fórmula, que es la fórmula de viscosidad. Ojo que este es para un solo líquido, ¿no? Porque para dos líquidos nosotros tenemos en el texto otra fórmula, ¿ya? Este solamente, fíjense que es para un solo líquido. Tenemos un líquido y tenemos una esfera, o sea, un líquido. Hay otros ejercicios que son para dos líquidos y es otra fórmula, ¿ya? Vamos a tener una esfera y con dos líquidos. Ya eso lo repasan. El ingeniero, los que son del ingeniero Efraín, se lo dio de tarea. Y más que todo entran de las tareas los exámenes, ¿ya? Es para que el ingeniero se los da, esa tarea es para que ustedes lo analicen, lo hagan conscientemente, repasen, estudien, le entiendan y puedan dar bien su examen. Ya puedan dar mejor su examen y no decir que no se les enseñó o que no lo vieron ese ejercicio. Entonces, nuestra fórmula de viscosidad nos dice que es igual a 2 por radio al cuadrado por la gravedad por, entre paréntesis, ojo, fíjense, tiene que estar entre paréntesis, la densidad de la esfera, menos la densidad del líquido. Ya, en ese orden tiene que ir primero la esfera y luego el líquido, porque ya es una fórmula. Que así está, y dividido entre 9 por B. Aquí, por si acaso, B es velocidad, no es volumen, ya no se vayan a confundir, porque de aquí, de donde nos dice B, que es velocidad, nosotros vamos a sacar lo que es el tiempo, porque velocidad ustedes saben que es igual a la distancia que va a recorrer dividido entre el tiempo. ¿Ya? Porque si esta vez fuera volumen, entonces ¿de dónde vamos a sacar nosotros el tiempo? ¿Ya? No hay de dónde sacar el tiempo, ni dónde colocar lo que es la distancia que nos están dando para que recorra. Entonces, eso tienen que aprenderse, no se van a confundir, de que B es velocidad. Y es reemplazar. Fíjense que vamos a despejar lo que es B, que es la velocidad, porque de ahí vamos a sacar lo que es tiempo. Entonces, esta viscosidad va a pasar, primero esta velocidad va a pasar a multiplicar a la viscosidad, y esta viscosidad que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, la velocidad va a ser igual, fíjense, igualito, solamente que la viscosidad pasa a dividir. Ya, es despeje. Y donde B nosotros decimos que es distancia entre el tiempo. Ya, distancia entre el tiempo, y nosotros vamos a despejar lo que es el tiempo de aquí. Y decimos que este tiempo que está dividiendo va a pasar a multiplicar aquí. Ya va a pasar ahí a multiplicar. Y entonces todo esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Bueno, sí, aquí a dividir debajo de lo que es la distancia. ¿Ya? Y entonces nos va a quedar, fíjense aquí como se lo coloqué. En el texto está diferente, solamente porque hacen medios con medio y extremos con extremos. Ya, pero su despeje, el despeje si está bien, siempre le va a salir el mismo resultado, no tiene por qué cambiar. Ya, y así yo lo dejé, distancia dividido, fíjense, entre todo este valor que está con azul. Y ya tenemos despejado lo que es el tiempo, y es solamente reemplazar. Donde la distancia es la distancia que nos están dando, que va a recorrer de los 60 centímetros. Colocamos la división principal, ¿ya? Y abajo una división secundaria, en el cual es 2 por el radio que hemos
tenemos que colocar que es 0,055 centímetros al cuadrado, porque aquí vamos a tenerlo en centímetros, por G, que es la gravedad. En este caso colocamos 981 centímetros por segundos al cuadrado. Ya no vamos a colocar lo que es 9,81 porque sus unidades están en metros sobre segundos al cuadrado. Si no, colocamos 981, ¿ya? Porque su unidad va a estar en centímetros. ¿Ya? Y en su texto así lo tiene. Entonces, luego fíjense, por la densidad de la esfera, menos la densidad del líquido, que es 1,0158, y los dos van a estar en las unidades de gramos por centímetros al cubo. Luego abajo 9 por la viscosidad. La viscosidad que nos están diciendo que es un Poise, y Poise es lo mismo que decir gramos por centímetros segundos, ¿ya? Esta S es de segundos. Y aquí van a simplificar nuestras unidades, todas las unidades, y nos va a quedar, coloca en su calculadora, y el tiempo nos va a quedar que es igual a 0,74 segundos. Fíjense que las unidades nos tienen que salir en segundos. ¿Ya? Y fíjense que no es ni un segundo, ya solamente que en este ejercicio nos sale que no es ni un segundo porque la densidad es alta, ¿ya? Pero le pueden dar una densidad menor, una densidad para que encuentre que va a ser mucho menor, y van a tener el tiempo ya sea 3 segundos, 5 segundos, ¿ya? Pero como nos dieron este ejercicio, pues cambiaron los datos para este examen. Nos salió así. Ya, y fíjense que ahí acaba ese ejercicio que es el número 2, porque nos estaban pidiendo solamente el tiempo. ¿Pregunta de eso? Disculpa, Rodolfo, ahí cuando lo despejaste, era otra manera de despejar, ¿verdad? ¿Cuál? Porque, Esto de aquí ajá, sí. sí, es que estás haciendo extremos con extremos y medios con medios. No, o sea, me faltó ese medio con medio. Entonces, si fuera medios con medio, este de aquí, este que está por ejemplo, aquí en el medio, va a quedar debajo igual de la distancia, ¿ya? Y este 9 por la viscosidad va a pasar arriba a multiplicar a la distancia. O sea, arriba quedaría algo de así, de distancia por 9 por la viscosidad, ¿ya? Sí, pero igual Y da el mismo entre resultado, todo ¿no? eso. Sí, da el mismo resultado, solamente que yo lo hice así para evitar hacer medios con medios. Ok, gracias. Ya el número 3 que había en este ejercicio, y ojo que este examen no sé de qué año es, y habíamos hecho una clase, una auxiliatura, si no me equivoco, un día domingo, en el cual le hice el examen 2019, y igual entraba esto que era lo que es presiones parciales, lo que es fracción molar, el peso molecular de la mezcla y el volumen del recipiente, ¿no? Fíjense que entonces este ejercicio puede ser que sí o sí entre. Entonces lo tienen que practicar. Y fijarse en su texto donde nos dice, en su texto hay un ejercicio donde nos dan, en vez de darnos masa, nos dan la fracción molar para, por ejemplo, el nitrógeno que es 2, y nos van a dar un valor, por ejemplo, 80%, ¿ya? Y luego para el oxígeno, por ejemplo, nos tienen que dar oxígeno es igual a el 20%. Ya es un ejemplo, y tienen que fijarse de esa manera que cuando le están dando
de inicio lo que es la fracción molar por ciento, ya, porque están en por ciento. Eso se tienen que fijar y puede ser que entre de esa manera porque ya ha entrado dándonos la masa. Pero vamos a hacer así este ejercicio de aquí, en el cual nos dice una mezcla gaseosa de 0,20 gramos de nitrógeno y 0,30 gramos de oxígeno se conserva a una atmósfera de presión y 25 grados Celsius. Entonces, 25 grados Celsius de temperatura. Y nos dice calcular el volumen del recipiente, el recipiente donde se ha colocado lo que es el nitrógeno y el oxígeno. El peso molecular de la mezcla, ya el peso molecular que va a formar el nitrógeno con el oxígeno. Ya. Que el peso molecular, ojo que no es sumar 24, que es el peso molecular del nitrógeno. Sumar 24 más 32, que es el oxígeno. Ya no se saca así de esa manera. Entonces tenemos que calcular el volumen, el peso molecular de la mezcla y las presiones parciales de cada gas si se considera que no hay reacciones entre él. O sea, la presión parcial o la presión que va a ejercer tanto el nitrógeno como el oxígeno en este recipiente. Entonces, datos, tenemos la masa es igual a 0,20 gramos del nitrógeno. La masa, otra masa que tenemos, 0,30 gramos del oxígeno. Nos están dando una presión de una atmósfera y una temperatura de 25 grados Celsius, en el cual nosotros tenemos que calcular el volumen del recipiente, el peso molecular de la mezcla, las presiones parciales. Fíjense, cuando le dicen presiones parciales, tienen que hallar las presiones de cada gas. Si le dan 3 gases, para los 3 gases. Si le dan 2 gases, para los 2 gases. Si le dan 4 gases, para los 4 gases. Pero en este caso, como nos están dando para 2 gases, que es el nitrógeno y el oxígeno, para ellos dos es sus presiones parciales. En el cual nosotros primero comenzamos por esta parte que es la masa. La masa que nos están dando que es igual a 0,20 gramos de nitrógeno. Y tenemos que saber también su peso molecular. Cada átomo de nitrógeno vale 14 gramos por mol. Entonces, como hay 2 átomos de nitrógeno, son 28 gramos por mol. El oxígeno igual, cada átomo es 16. Ya aquí me faltó, coloqué solamente de un átomo, aquí es 16 por cada átomo. Como hay 2, ya aquí es 32 gramos por mol. Entonces, por fórmula decimos que N, porque aquí nuestra masa, fíjense, nos están dando masa en gramos. Y nosotros no podemos trabajar en este tipo de ejercicio con gramos. Lo que nosotros trabajamos siempre es con mol. Ya, mol. Entonces estos gases tenemos que transformarlos a moles. En el cual decimos que N, que es moles, es igual a la masa que nos van a dar entre el peso molecular del compuesto que nosotros el compuesto que nosotros queremos hallar su mol. En este caso nosotros vamos a buscar moles del nitrógeno. Fíjense que se le coloca, ya tienen que colocarle para no poder equivocarse y colocar o luego confundirse de qué mol, esos moles de qué gas será, si es el nitrógeno o es el oxígeno, ya, porque en su examen saben que ustedes que no da para pensar mucho, y así que tienen que hacer ordenadamente para poder fijarse, ya, y no equivocarse, colocar otro dato. Entonces, en el cual la masa nos están dando 0,20 gramos, colocamos arriba masa 0,20 gramos, y el peso molecular, que es del nitrógeno, es 28 gramos por mol. ¿Ya? Entonces nos va a salir que los moles de nitrógeno que tenemos en 20 gramos, 0,20 gramos, es 7,1428 por 10 a la menos 3 mol.
Ya son los moles del nitrógeno. Ahora, los moles del oxígeno, fíjense, va a ser igual a la masa, 0,30 gramos del oxígeno, dividido entre el peso molecular del oxígeno, que es 32 gramos por mol. ¿Ya? Y le va a salir un valor de, en moles para esa masa del oxígeno, 9,375. Y bueno, que depende de cuántos decimales ustedes quieran obtener, agarrar, ¿ya? Colocar, mejor si son todos los que utilizan, por 10 a la menos 3 moles. ¿Ya? Entonces tenemos los moles para ambos gases que se han colocado. Y ahora nosotros tenemos que también hallar, porque luego vamos a utilizar lo que es los moles totales, donde los moles totales va a ser la sumatoria de esos dos moles que se tiene de esos dos gases. Ya si se tuviera 3 gases, entonces los moles totales van a ser la sumatoria de los 3 gases. Entonces sumamos estos dos moles que hemos tenido y vamos a tener que los moles totales es igual a 0,0165178 moles. ¿Ya? Ahora, una vez que ya tengamos los moles, a ver si o sí tenemos que tener los moles de cada gas y los moles totales, decimos que la fracción molar, fíjense que X es fracción molar, es igual al número de moles de un gas. O sea, por ejemplo aquí, la fracción molar del nitrógeno, ejemplo, va a ser igual a los moles del nitrógeno, ojo porque estamos trabajando para el nitrógeno, entre los moles totales. Los moles totales son la sumatoria de los moles de los gases, ¿ya? Entonces, nosotros colocamos que la fracción molar del nitrógeno es igual a los moles del nitrógeno 7,1428 por 10 a la menos 3 mol entre los moles totales que hemos sacado, que es la sumatoria de los dos gases que tenemos, 0,0165178 mol. Las unidades de mol con mol simplifican y esta que es X, que es la fracción molar, no saldrá sin unidades, ya no tiene unidades lo que es la fracción molar. Entonces nos va a salir ese valor de 0,432434, ya, decimales. Ya, aquí igual creo, si no me equivoco, hay más números y a ustedes se fijan cuántos decimales agarran. Ahora la fracción molar del oxígeno es igual a los moles del oxígeno, que son 9,375 por 10 a la menos 3 mol, dividido entre los moles totales que nosotros hemos hallado de la sumatoria de los dos gases. Ya 0,0165178 mol. Igual, mol con mol simplifican y nos va a quedar fracción molar sin unidades, que nos va a salir 0,5675695. Ya tenemos nuestras dos fracciones molares para los dos gases. Si fueran 3 gases, sacan fracción molar para los 3 gases. Ya, se aumenta 1. Y entonces una vez que tengamos eso, ya podemos comenzar a realizar lo que nos pide. Ya lo que nos están pidiendo en el ejercicio, que pueden comenzar ustedes a hacer con el volumen, con la peso molecular de la mezcla o con las presiones parciales ya de cada gas. Pero yo empecé a hacer con el peso molecular de la mezcla. Fíjense que será igual al peso molecular del gas, o sea, de un gas, en este caso el nitrógeno, por la fracción molar de un gas, o sea, del mismo gas que vamos a utilizar, igual nitrógeno, más el peso molecular multiplicado por la fracción molar, y todo esto es del oxígeno, ¿ya?
del oxígeno y todo esto de aquí es del nitrógeno. ¿Por qué estamos haciendo para dos gases? Si nos dieran para tres gases, colocamos más su peso molecular de ese gas que tenemos que hacer, tenemos que saber por la fracción molar que vamos a tener de ese mismo gas. Ya, y así sucesivamente se va aumentando dependiendo cuántos gases nos vayan a dar. Entonces, tenemos el peso molecular de la mezcla, que para el peso molecular del nitrógeno, vamos a comenzar, es 28 gramos por mol. Por la fracción molar, tiene su dato que hemos sacado arriba, la fracción molar, que es X, más el peso molecular del oxígeno. Ya, aquí me equivoqué, aquí es 32, ¿ya? Fíjense, aquí es 32 gramos por mol, porque hay dos átomos de oxígeno. Ya, gramos por mol por 0,567569,5, que es la fracción molar que hemos sacado del oxígeno. Entonces, multiplicado y sumado, le va a dar lo que es el peso molecular de la mezcla. Ya, en este caso, bueno, yo saqué multiplicando aquí por 16, 21,189, y las unidades, ya saben, gramos por mol, porque son las únicas unidades que tenemos, gramos por mol y gramos por mol. Ya, la fracción molar no tiene unidades. Ya, eso lo van a corregir cuando lo vuelvan a hacer. Y tenemos nuestro volumen de recipiente, donde nosotros vamos a sacar, que es de la fórmula PB es igual a NRT. Entonces, donde nosotros despejamos lo que es B, esta B, que es el volumen que vamos a despejar, esta P que está multiplicando va a pasar a dividir. Ya, divide, entonces el volumen es igual al número de moles totales. Fíjense que es totales porque nosotros vamos a buscar el volumen del recipiente, o sea, donde nosotros colocamos los dos gases, ya, por eso moles totales, y la presión total que se ejerce en ese recipiente. Ya no se coloca las presiones parciales ni los moles de cada gas, se coloca moles totales y presiones totales. Nos van a dar la constante R que nosotros sabemos, y por la temperatura que en el enunciado nos están diciendo que todo esto se realiza a 25 grados Celsius. Entonces, solamente reemplazar moles totales, tenemos aquí 0,0165178 mol por la constante 0,08205 atmósfera por litros mol grados Kelvin, por la temperatura en grados Kelvin igual de 25, bueno, están dando 25 en grados Kelvin, 298,15 grados Kelvin, y dividido entre una presión total que nos están diciendo que es una atmósfera. ¿Ya? Entonces, aquí las unidades tienen que simplificar mol con mol, atmósfera con atmósfera, grados Kelvin con grados Kelvin, y nuestra única unidad que nos van a quedar es litro. Entonces el volumen nos va a salir que es igual a 0,4041 litros, y ese es el volumen. Ya, entonces ya hemos hallado lo que es el peso molecular de la mezcla y el volumen del recipiente. Ahora nos falta hallar lo que es las presiones parciales. Ya, las presiones parciales nos dicen que por fórmula la presión parcial, o sea de X de un gas, cualquier gas, por ejemplo el nitrógeno, será igual a la fracción molar del nitrógeno, porque estamos trabajando, queremos saber la presión parcial para el nitrógeno, fracción molar del nitrógeno, por la presión total. La presión total es la que nos deben de dar en el enunciado.
Entonces, en este caso, la presión parcial del nitrógeno es igual a la fracción molar. Ya no cambia, la fracción molar es la que hemos hallado, por la presión total que en el enunciado nos dice que es a 1 atmósfera. Entonces, multiplicando eso será 0,432, o sea, el mismo valor, solamente que con unidades de atmósfera. Y la presión parcial del oxígeno, que es igual a la fracción molar, 0,567569 por 1 atmósfera. Entonces será el mismo valor porque es multiplicado por 1. Ya aquí la presión total puede variar, le pueden dar otras presiones dependiendo del enunciado. Y bueno, será el mismo valor porque es multiplicado por 1, 0,05675 atmósfera. Ya su unidad en atmósfera, porque estamos hallando presiones. Y ahí acaba ese ejercicio, el ejercicio número 3, si no me equivoco. Sí, el ejercicio número 3. ¿Tienen alguna pregunta de eso? No, está claro. Entonces vamos a hacer este otro ejercicio que si me acuerdo, creo que el ingeniero le dio de tarea este ejercicio y bueno, que este ejercicio lo he sacado de un examen que ha entrado. No me equivoco, le ha dado, pero lo vamos a hacer. Nos dice el número 4, calcular la presión a la cual 10 moles. Espérame, lo voy a sacar, es que está estorbando ese cuadrito. Ahora sí. Nos dice calcular la presión a la cual 10 moles de metano ocupan un volumen de 1,5 litros, ¿ya? A 25 grados Celsius. Utilizando, ya nos están diciendo cómo tenemos que hacerlo, utilizando la ecuación de Van der Waals, ¿ya? Y que cuando vamos a utilizar nosotros la ecuación de Van der Waals, nos tienen que dar ya los valores de A, valores para A y valores para B, ya en el enunciado. Entonces, datos, tenemos la presión que queremos encontrar de moles, que son 10 moles de metano. Un volumen de 1,5 litros, que es lo mismo que decir 1,5 litros. Una temperatura igual a 25 grados Celsius. Y no nos están dando más datos, son esos los datos y con eso vamos a hacer. Donde nuestra fórmula, nuestra ecuación de Van der Waals, nos dice que es igual a la presión más el número de moles al cuadrado. El número de moles al cuadrado por A, ¿ya? A es el valor que nos están dando, dividido entre el volumen al cuadrado, luego por el volumen, menos el número de moles, o sea, N moles, por B. B es el número, o sea, el dato que nos están dando ya el enunciado. Y eso será igual a nRT, ya, R la constante y T la temperatura. Donde nosotros queremos despejar esta P. No hay más P. Fíjense que no hay más P de presión. Entonces esa es la P que nosotros tenemos que despejar para poder encontrar nuestro valor que nos están pidiendo de presión. Donde fíjense que aquí está multiplicando. Está multiplicando. Entonces todo esto de aquí está multiplicando va a pasar a dividir a nRT. Ya, y nos va a quedar de esta manera aquí abajo. Me pasó a dividir. Y aquí están sumando. Estos dos de aquí están sumando. Entonces este que está sumando
este que está sumando, con más va a pasar al otro lado a restar, ya con su signo menos. Y nuestra fórmula nos va a quedar así. De esta manera, cuando nos pida presión, ya nos cambia la fórmula cuando nos pida presión. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Vamos a reemplazar. P nos dice que el número de moles, que es 10 moles por la constante Eres, colocamos 0,08205 porque viene dado en las unidades de atmósfera, ya, porque no podemos utilizar la 1,987 porque están en calorías, ya, y esta constante es la que lleva atmósfera, lleva litros, lleva mol y lleva grados Kelvin. Entonces con esa es que lo que nosotros trabajamos. Por la temperatura que nos están dando en grados Kelvin, 298,15 grados Kelvin. El volumen 1,5 litros, tiene que estar en litros, menos los moles, 10 moles por el valor de B. Este valor de B es el que nos están dando ya, 0,0428 litros por mol. Luego menos los moles, N, fíjense al cuadrado, entonces 10 moles al cuadrado por A es el valor que nos están dando en el enunciado, 2,25 atmósferas por litro al cuadrado, entre mol al cuadrado, y el volumen que es 1,5 litros al cuadrado. Ya, entonces todas esas unidades van a simplificar y nos tiene que quedar las unidades de atmósfera. ¿Ya? Se han despejado bien y han colocado bien los números. Tiene que salirnos bien el resultado y con sus unidades. En el cual nos va a salir que una presión, la presión será igual a 128,20 atmósferas. ¿Ya? Y ahí acaba ese ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Fíjense que en caso de que nos dieran aquí, en vez de darnos moles, nos hayan dado una masa, es igual a 10 gramos, coloquémosle, del metano. Ustedes tienen que saber el peso molecular del metano, ¿ya? El peso molecular del metano para poder hallar en moles, para poder transformar esta masa a moles y poder utilizar esta fórmula, porque nosotros no podemos utilizar lo que es masa. Entonces, moles es igual a masa entre el peso molecular del metano, ¿ya? Y van a hallar lo que es moles y ahí reemplazo. ¿Ya? Por si se lo dan. Pueden ser que se lo den. Y ahí acaba todos los ejercicios que son de el examen. En el examen entran 4 o 5 ejercicios. En este examen de aquí habían 5 ejercicios, ¿ya? Pero el quinto ejercicio era de propiedades coligativas, ¿ya? En el cual ese tema no va a entrar. Bueno, para los del ingeniero Efraín, los demás no sé la verdad si entrarán, pero hasta el primer tema y segundo tema entrarán en su parcial. Ahora lo que les quería mostrar que era del examen 2019, este es el número, este de aquí le dije que no, para que no se confunda el número 1, hay otra forma, ¿no? Aquí. Este de aquí es. Fíjense que es diferente. Aquí ya no vamos ya no vamos a encontrar lo que es calor de vaporización. Es otra forma lo que se hace. Ya en el cual fíjense que nos va a decir, este fue el examen 2019, ya del año pasado. Nos dice la ley de Gay-Lussac. Para un sistema gaseoso se representa por la ecuación lineal y nos van a dar ya la ecuación lineal, lo que en el otro ejercicio no nos daban porque no es el mismo. Ya, vamos teniendo en cuenta. Nos dice la experiencia realizada a volumen constante en laboratorio por el grupo CF dio los siguientes resultados y nos van a dar una tablita en el cual aquí nos están dando, ojo, tienen que fijarse,
variación de altura en milímetros de mercurio. Ya en nuestro otro ejercicio que era calor de vaporización, no nos daban variación de altura en milímetros de mercurio, sino nos daban la presión verdadera que era en milímetros de mercurio. Ya esa es la diferencia para que ustedes aprendan y no hagan de esa otra forma. Y bueno, las temperaturas en grados Celsius que igual nos daban en ambos lados. Aquí fíjense que también nos dice la presión inicial del manómetro de mercurio en el laboratorio de Santa Cruz una vez nivelados los meniscos es de 680 milímetros de mercurio. Es la presión inicial o la presión atmosférica del ambiente, ya lo que teníamos nuestra presión inicial. Nos dice calcular la presión del sistema a una temperatura de 95 grados Celsius, ya la presión del sistema que estará. Fíjense que en ninguna parte nos dice calcular calor de vaporización porque no es ese el ejercicio, ni temperatura de ebullición. Ya entonces para que no se confundan. Entonces, para este tipo de ejercicio, lo primero que debemos hacer, así como nos dan esta tabla de forma horizontal, nosotros tenemos que colocarla de forma vertical. Donde tenemos nuestra variación de altura, que cuando no hubo variación de altura, estaba en cero, estaba nivelado los meniscos. Este ejercicio ustedes lo han hecho en laboratorio, ¿ya? Con el manómetro de mercurio, si se acuerdan. Si no me equivoco, es la tercera práctica de laboratorio. Ya, y nos dan, fíjense, su variación de altura en milímetros de mercurio de presión. Y nos dan para cada uno su temperatura. Cuando fue elevando la temperatura, fíjense, 30, 40, 50, 60, 70, fue elevando la variación de altura de la presión. O sea, la presión fue aumentando. Y lo que debemos de hacer es sacar la presión, se podría decir la presión total, al cual va a estar ese sistema. En el cual aquí esta no es su presión porque no hay presión de cero. Ya no hay presión de 0 milímetros de mercurio. Entonces, como nos están diciendo que una presión inicial era de 680 milímetros de mercurio, nosotros tenemos que aumentarle la variación de altura. Ya la variación de altura que habrá, porque ya estábamos inicialmente a esta presión y hubo una variación ya por la temperatura que aumentó. Entonces, 680 milímetros de mercurio más la variación de altura, en este caso para este número 1, que es 0, la presión, aquí estamos haciendo este cuadrito, la presión en milímetros de mercurio será 680, ya porque estábamos inicialmente a eso. Luego aumentamos para el siguiente, 680 más 12 milímetros de mercurio, era la variación. Pero Sería ¿por qué 692. La parte, porfa, es que me está confundiendo eso. ¿Qué ¿De parte? dónde sale el 680? Aquí en el enunciado se los da, fíjense, aquí arribita. Aquí, O sea, la en el presión examen inicial. ¿Cómo me dijo? En el enunciado sí o sí te dicen, y de Sí, acuerdo en el a lo que enunciado sí o sí. delta se le va sumando, ¿no? Sí, Si es 0, 12, de 20. acuerdo a lo que... Ya. Esa era mi preguntita, Ya, gracias. en el enunciado se lo tienen que dar. Entonces sumamos, ¿no? A presión inicial que les van a dar más la variación de altura en milímetros de mercurio. Ya tiene que estar en las mismas unidades, ya también. Pues si aquí le dan en atmósfera, ustedes tienen que transformarlo a milímetros de mercurio para poder sumar, porque la variación de altura siempre va a estar en milímetros de mercurio, a no ser que les coloque, ustedes se fijan si son otras unidades. No, pero en este ejercicio, para no estar transformando uno por uno, porque va a llevar tiempo,
se lo colocan los dos en milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, 680 milímetros de mercurio más 12, 692 milímetros de mercurio, que será la presión que nosotros vamos a tener. Y así van sumando estos de aquí, ya, la variación de altura de la presión. Y van a tener su columna de presión en milímetros de mercurio. Y esta presión en milímetros de mercurio nosotros lo queremos en atmósfera, porque los ejercicios que nosotros siempre trabajamos son en atmósfera y no en milímetros de mercurio. Entonces, para sacar esta otra columna que es la presión en atmósfera, colocamos 680 que está en milímetros de mercurio. Para transformar a atmósfera lo dividimos entre 760. ¿Ya? Y esa será la presión en atmósfera, que le va a salir 0,8947. Lo mismo con este otro, con 692 dividido entre 760. ¿Ya? Y le va a salir el valor en atmósfera. Y así tienen que hacer toda esta columna para poder transformar en atmósfera. Aquí, fíjense que la temperatura en grados Celsius, igual, no trabajamos nosotros los ejercicios en grados Celsius. Trabajamos en grados Kelvin. Entonces, aumentamos 273, que es el valor dado para poder hacer la transformación, más los 20 grados Celsius que nos están dando. Y ese resultado nos va a salir 293,15 en grados Kelvin. ¿Ya? Y así vamos haciendo igual para cada uno. Ir aumentando 30, 40, 50, 60, 70. ¿Ya? Y vamos a tener nuestra temperatura en grados Kelvin y nuestra presión en atmósfera. Y en el cual, fíjense que ya hemos hecho una tablita, en el cual nosotros tenemos que, como tenemos una tabla, tenemos que hacer regresión lineal porque nos están dando esta ecuación de regresión lineal de la presión es igual a la presión de la presión es igual a la presión sub 0, ya, más B sub P por la presión sub 0 por la temperatura. Ya nos están dando esta ecuación, donde por regresión lineal, P viene a ser lo que es Y. Ahí. Donde P viene a ser lo que es Y. La presión sub 0 viene a ser lo que es el valor de A cuando coloquemos nuestra tabla en nuestra calculadora. Y aquí fíjense que B sub P por P sub 0 viene a ser dado el valor de B. ¿Ya? Esos dos es el valor de B. Y T es X porque aquí en nuestra tabla que nosotros tenemos lo que es la temperatura, todos estos valores de temperatura en grados Kelvin vamos a colocarlo en nuestra calculadora donde nos diga la columna para X. Y como aquí en la fórmula decimos que P es igual, es Y, entonces la presión en atmósfera va a ser en Y, ¿ya? Donde le diga Y. Y vamos a tener así. Ahora, una vez colocados esos datos, uno por uno, colocamos todo tal como está, vamos a sacar el valor de A.
que es igual a 0,57, 28, 48, 65, 67. Valor de A. Valor de B es igual a 1,1054 por 10 a la menos 3. Y el valor de R es para fijarnos de que esté próximo a 1, ¿ya? Valor de R próximo a 1, ya que este valor no ocupamos, si ocupamos A y si ocupamos B. Solamente para fijarnos que esté próximo a 1. Y entonces este ejercicio es facilito. Una vez introducido lo que es estos valores en tabla, nos dice, preguntamos, dice para una temperatura de 95 grados Celsius que nos están pidiendo, ¿cuál es la presión del sistema? Entonces 95 grados Celsius es lo que vamos a preguntar, que en grados Kelvin son 368,15 grados Kelvin. Y preguntamos de esta manera, colocamos la temperatura, nos vamos donde dice Y sombrerito, porque P hemos colocado en la columna que es Y, o por fórmula tenemos que es Y, ¿ya? Es Y. Entonces P es igual a Y. Y entonces vamos a preguntar, porque queremos hallar lo que es la presión. Entonces entramos donde es Y sombrerito. Si quisiéramos preguntar T, que es temperatura, hemos colocado en la columna que es X. Entonces entramos a preguntar dónde es X sombrerito. Entonces, como queremos presión, nos entramos donde es Y sombrerito y delante colocamos nuestra temperatura, nos están dando en grados Kelvin, que son 368,15. Ya al ladito nomás, porque aquí va a haber una multiplicación, la calculadora ya va a saber. Y vamos a darle igual y nos va a salir que la presión es igual a 0,9798 atmósferas, ya que es la manera más directa de hacerlo, más rápido, para no estar despejando de lo que es la fórmula, la ecuación que nosotros tenemos ahí arriba. De esta ecuación, para no estar despejando aquí o reemplazando, fíjense, lo que es P. Ya, para no estar reemplazando todo esto de aquí, hacemos directamente con X sombrerito o Y sombrerito. Entonces ahí vamos a acabar nuestra auxiliatura. Luego tienen otra auxiliatura con Lique, que le va a ayudar igual con otros ejercicios diferentes. Y siempre vamos a estar, ya saben, apoyándolo. Vamos a estar dando las clases de auxiliatura antes de los exámenes de apoyo. Y también agradecer, ¿no?, a la doctora Goitia, a la doctora Nidia, doctora Blanca, por prestarnos la cuenta de Zoom, porque fíjense que no se ha cortado. Llevamos 1 hora y 40 minutos y no se ha cortado, ni hemos tenido que ingresar de nuevo y a veces perjudica eso, ¿no? Que nos presta para poder enseñarles a ustedes y puedan dar un buen examen. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Díganme. Ese 95 más 273,15 se le suma, ¿no? Sí, más 270. Y fíjense que aquí, a ver dónde tenemos 368 dentro de nuestra tabla, es para fijarnos de que hemos sacado bien. Fíjense aquí, por ejemplo, el 70 va subiendo, ¿no? 700, perdón, aquí es 700, aquí es 706, 713, 725. Y nuestra temperatura, o sea, esta es la presión. ¿Ya? Nuestra temperatura está aquí. 293,15 y va subiendo. Fíjense, hasta 343,15 grados Kelvin. Y nos están diciendo para 368,15 grados Kelvin. Ya, entonces nuestra temperatura, ¿dónde va a estar que nos están pidiendo? Va a estar aquí, ya más abajo.
Y nos están pidiendo la presión cuando nuestra temperatura está aquí. Ya que ese valor que nos están pidiendo para 95 grados Celsius. Entonces nuestra presión que nos tiene que salir, fíjense que nos tiene que salir mayor, porque aquí está subiendo, ya 0,91, 0,92, 0,95, entonces tiene que subir mayor a 0,95 y fíjense que nuestra presión nos sale 0,97, o sea, está aumentando y quiere decir que hemos hecho bien el ejercicio. No podemos buscar una temperatura, por ejemplo aquí, como nos dice 368,15 grados Kelvin, y que nuestro valor de la temperatura nos salga, por ejemplo, aquí ya nos salga entre 0,91 y 0,92. Ya nos tiene que salir al lado de nuestra temperatura que estamos buscando. Eso es todo, chicos. Espero ayudarlos. Estudien su teoría. Ya les pasé al grupo la otra vez el examen. Este es el examen resuelto del 2019 para que ustedes lo repasen y ahí también hay teoría. Nuevo, por favor? ¿Cómo dice? ¿No puedes pasarle teoría, por favor, de nuevo? El de teoría está ahí. El del 2019 está junto con ese examen. Ya no tengo más teoría aparte de eso. Ya, porque yo ingresé tarde y no lo he visto lo de teoría, por eso te decía. Ya. Lo voy a volver a pasar ya, junto con este otro que he hecho anterior. Ya, gracias. Ya nos vemos, chicos. Esperen, no se vayan a salir. Vamos a sacar la foto de todos los que han asistido hoy día. Ya, los que quieran pueden encender su cámara. Voy a activar mi cámara en HD 4K. A ver. Son 4 planos. Ya sonrían. Sonrían. Ya la primera plana ya está.